Paz de Cristo, hermanos. Es un placer, un privilegio estar en la casa de Dios. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo y Él dijo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mis misericordias. Y este presente, hermanos, por medio de sus oraciones, estos cantos, por medio de sus oraciones, hermanos, que lleguen hasta la presencia de nuestro Dios como un perfume grato. Alabamos y glorificamos el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy, modela mi vida a tu parecer, hazlo como quieres, hazlo un nuevo ser. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal, quiero una alabanza en lugar de tu quejar, quiero tu confianza en la tempestad, y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal, quiero una alabanza en lugar de tu quejar, quiero tu confianza en la tempestad, y quiero que aprendas también a perdonar, y quiero que aprendas también a perdonar. ¿Cuántas veces tienes que perdonar a tu hermano? 70 veces 7. Qué hermosa es la alabanza en medio de la congregación, y qué hermoso es este pueblo que alaba y glorifica el dulce y precioso nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor.
Gracias, Jesucristo, por tus promesas que me dejaste antes que ascendieras. Es mi fortaleza, mi luz, mi guía, por tu Santo Espíritu consolador. Porque vivir la vida siempre en amargura, porque vivir la vida siempre en soledad. Si Cristo dijo, con vosotros yo estaré, mi vida en abundancia siempre os daré. Hermano, ¿por qué te preocupas por la comida? ¿No ves las aves que ni siembran ni ciegan? Y mi Padre amante las alimenta con más y más amor. ¿Por qué te preocupas por la comida? ¿No ves las aves ni siembra ni ciega? Y mi Padre amante las alimenta con más amor. Él cuidará de ti. Porque vivir la vida siempre en amargura, porque vivir la vida siempre en soledad. Si Cristo dijo, con vosotros yo estaré, mi vida en abundancia siempre os daré. Porque vivir la vida siempre en amargura, porque vivir la vida siempre en soledad. Si Cristo dijo, con vosotros yo estaré, mi vida en abundancia siempre os daré. Mi alma te alaba, Jesús. Qué hermosa es la alabanza en medio de la congregación, y qué hermoso es este pueblo que alaba y glorifica y pone en alto el dulce bendito de nuestro Señor Jesucristo. En pecado yo vivía, en tinieblas y en error, mas la mano de Jesucristo me tocó y salvo yo soy. Me ha tocado y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado
Cristo el Señor. Desde que encontré al Maestro, desde que lavó mi ser, nunca dejaré de alabarle hasta que regrese otra vez. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, de corazón puro y vanidoso, y que sepa amar, porque Dios es amor. Sana, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Amén. Gracias, Padre Santo, por tu presencia, Señor. Danos fuerzas, que este lugar, Señor, sea bendecido con tu presencia. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Mi alma te alaba, Jesús. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy,
quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Amén. Que estos cantos, hermanos, por medio de sus oraciones, hayan llegado hasta la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga hoy, mañana y siempre. Grande es el favor, la misericordia del Señor Jesús. Dios bendiga a nuestro hermano Raúl Acosta, un hombre de Dios que sigue cultivando, sigue poniendo al servicio este talento tan maravilloso que es el canto, la alabanza. Dios bendiga a nuestro hermano Raúl Acosta, que es un siervo de Dios y que le canta con todo el corazón, con toda su alma, con todo su ser. Nos edificamos grandemente cada vez que nuestro hermano empieza a entonar estos hermosos cantos. Dios bendiga a nuestro hermano Raúl Acosta, que hoy en esta tarde nos honró con su presencia y nos gozamos con ese talento maravilloso de la alabanza, de esa voz tan privilegiada que Dios le dio para cantarle al dulce nombre de Jesucristo. No queremos hacer de lado hoy un día tan difícil, tan complejo para la familia López, quienes en este momento están atravesando por un proceso muy difícil en la partida de nuestro hermano Francisco López, quien asumió un cargo, una inmensa responsabilidad como pastor de la Iglesia Centro Nueva Vida y como obispo también de esa corporación, tanto en Estados Unidos de América como aquí en la nación de México. Dios bendiga a toda la familia, Dios les dé fuerzas, Dios les dé consuelo, Dios sea con ellos en este momento tan difícil. Es un privilegio de parte de su servidor el haber convivido, el haber trabajado con nuestro hermano Francisco López, que por 12 años estuvimos trabajando, viajando, y fue todo una gran bendición para este servidor estar junto con nuestro hermano en la milicia por todo ese trayecto. Fue un hombre con un ejemplo maravilloso, un hombre que se entregó a la obra, un hombre que asumió un liderazgo en toda la familia y que dejó un legado, y que con un gran testimonio tan brillante como esta familia, que ha sido un grande ejemplo por muchas décadas hasta el presente, es un honor hablar de ellos, porque es una familia que ama al Señor y que sin duda alguna yo creo que el Espíritu Santo, que es el Consolador, les ayudará a atravesar por este proceso. Dios los bendiga a nuestros hermanos grandemente. Ahorita están oficiando en la iglesia y deseamos que Dios los llene de favores y de misericordias y que la obra de Dios siga adelante. Dios bendiga a nuestro hermano Francisco López, que Dios lo tiene en su santa gloria, en ese hermoso lugar donde están todos los redimidos de Jehová, adorando a ese ser maravilloso que se llama Jesús. Dios bendiga a nuestro hermano Francisco López, a su esposa, a nuestra hermana Olga, a todas sus hijas, a sus hijos, a sus nietos, a todos esos hermanos que estuvieron muy cerca de él y que están en este momento acompañando a nuestros hermanos, nuestro hermano David López, quien ahora pues asume ese compromiso como pastor. Dios lo bendiga a nuestro hermano, Dios le dé de esas fuerzas que solamente el Espíritu Santo puede dar. Dios los bendiga grandemente. Queremos, con todo el respeto, en ninguna manera hacer de lado el mensaje de la palabra de Dios. Creo que en este tiempo tan difícil necesitamos el apoyo, el respaldo
de Dios. No podemos nosotros sentirnos autosuficientes para hacer las cosas a nuestra manera. No, tenemos que recurrir a Dios y depender de su palabra. Quiero invitarles rápidamente en el nombre de Jesucristo, ahí en el libro según San Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 5, estaré leyendo estos renglones y así me estaré dirigiendo a ustedes con el mensaje de parte de Dios. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, y habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Era un casi anochecer, declinaba el sol, ya metiéndose y ocultando las montañas. Aquellos rayos de luz de sol pegaban debajo de aquellas nubes donde el matiz de ellos se veía rojizo. Unos hombres llegando con sus barcas a la orilla y bajando las redes, empezaron a lavarlas. Entre la multitud que había allí, había un personaje que le agolpaba a la gente, que estaba escuchando de los reverendos labios de Jesús su doctrina, su enseñanza. Pero aquellos hombres que con sus gestos se veía una gran tristeza, en cierta forma sus semblantes, podíamos decir, se veían cansados. Los rayos del sol que habían pegado en aquel día había sido tan duro que solamente aquellos hombres entre sus miradas se decían unos a otros: no nos fue nada bien. El hablar del trabajo que ellos desarrollaban realmente era algo complejo, era algo difícil, porque de esa forma, de esa manera, en esa vocación, ellos proveían para los suyos. Y Jesús, entre el gentío, entre toda aquella multitud que se agolpaba porque habían recibido su sanidad de parte de él, la gente se maravillaba de la palabra de Dios. Jesús, viendo los rostros de estos pescadores, pidió a Simón que se retirase un poco después de haber subido a su barca, y le dijo que se desprendiera de tierra, y casi culminando con aquellas palabras, en aquel cierre aún todavía seguía mencionando lo último que ellos deberían de escuchar respecto al reino de Dios, respecto a su evangelio. Quiero mencionar esto porque al abordar este tema me lleno de grande orgullo, porque realmente aquellos hombres habían llegado hasta la orilla de aquella donde se encontraban las orillas de aquella gente. Allí se encontraba Jesús. Pero Jesús, habiendo pedido, menciono nuevamente a Pedro que se retirara, y culminando con su mensaje, después de haber terminado con aquella predicación, le dijo a Pedro: Pedro, boga hacia adentro, o Simón, boga hacia mar adentro. El apóstol Pedro, aquel hombre que había sido llamado por Dios, aún al ver escuchado la voz, la autoridad de aquel personaje llamado Jesús, optó por obedecer y ceder, y se dirigió hacia alta mar. Llegando en aquel lugar donde Jesús así lo había dispuesto, le dio la orden Jesús y le dijo: echa la red adentro.
Pero es aquí donde yo quiero que veamos algo tan interesante, porque aunque Jesús menciona a Pedro y le da la orden de que aviente la red hacia adentro, parece ser que en un momento Pedro quiso poner objeción, porque todo el día habían trabajado, todo el día se habían esforzado. Ellos habían hecho todo lo posible para a ver si lograban sacar algo de aquel lago donde ellos se encontraban en aquella búsqueda de aquellos peces. Pero Pedro contesta y dijo: hemos trabajado y no hemos sacado nada. Es aquí donde yo quiero que vea algo tan interesante, porque ahora vemos que cuando Jesús le dice a Pedro: boga a mar adentro, nuevamente Pedro se encamina remando y con aquel nuevo esfuerzo tratando de sacar fuerzas de debilidad, porque así lo había mandado el maestro. Llegando hasta ese lugar, Pedro, estas fueron las palabras que él le dijo a Jesús: hemos trabajado todo el día, nos hemos esforzado y no hemos sacado absolutamente nada. Es cierto, no habían sacado nada, pero cuando Jesús menciona y le dice a Pedro que aviente la red, Pedro en un momento recapacita y dijo: mas la echaré en tu nombre. Y cuando dice mas la echaré en tu nombre, aventó las redes de tal forma que las redes rápidamente empezaron a saturarse debajo de las aguas de una inmensidad innumerable de peces, de tal forma, de tal manera que Pedro, juntamente con aquellos pescadores, sentían que la barca se jaloneaba y que era demasiado el peso que tenía la red, y que con grandes dificultades ellos trataban de sacar la red, pero era tanta la cantidad que las fuerzas de ellos casi desmayaban con aquella grande bendición, tanto que los que se encontraban cerca de allí, estos hombres empezaron a gritarle que les ayudasen, porque en ese momento habían logrado lo que por muchísimos días, lo que por muchísimas semanas, lo que por muchísimos meses no habían logrado. Yo quiero extraer de este relato, de este suceso, algo tan interesante para nuestra vida, ya que amerita el momento, ya que muchos de nuestros hermanos que nos encontramos en este periodo, en este tiempo, que con muchas dificultades tratamos también de alguna forma o de alguna manera sacar el día y poder lograr sobrevivir en este mundo donde el ajetreo diario en el cual nos encontramos, tratamos de lograr, de extraer algo a beneficio de nuestras vidas, pero triste y lamentablemente parece ser que no logramos los resultados que nosotros deseamos. Y digo esto porque aquellos hombres que llegaron con las redes vacías, sus rostros, sus semblantes mencionaban que realmente había sido un día tan difícil, y que en sus pensamientos en ese momento decían entre sí: ¿qué haremos ahora, ya que no trajimos o no logramos obtener o lograr el objetivo de este día para proveer para nuestros hogares y para la gente que nos compra? Así es de que cuando Jesús enseñaba su palabra, yo quiero decirle algo tan interesante, porque lo que menciona en este momento nos viene como anillo al dedo, ya que muchas de las veces nosotros pasamos por circunstancias muy similares. Quizás nosotros no nos dedicamos a la pesca o el oficio, la vocación que tenían aquellos hombres, pero de alguna forma o de alguna manera queremos proveer para nuestros hogares, y a veces sentimos que no logramos el objetivo y que no logramos abastecer y cubrir las expectativas para seguir adelante en este mundo. Pues aún he visto hermanos mencionar que las cosas por las cuales están atravesando son muy difíciles
difíciles para ellos y que inclusive en su semblante se puede ver una desesperación, se puede ver en sus rostros una gran tristeza porque no han logrado obtener lo que ellos necesitan, y también para sus familias y para los que le rodean. Pero aquí hay algo interesante, porque aún menciona que cuando Jesús lo agolpaba a la gente y quería oír su doctrina, aquellos hombres que habían llegado de allá de haber desarrollado aquel trabajo en la pesca no habían logrado el objetivo, y entre ellos se encontraba Simón Pedro, cuando realmente Pedro debería de haber estado ahí a un lado de Jesús. Creo que lo más importante y lo más elemental en la vida del ser humano, antes de emprender sus labores personales o seculares, primero tiene que oír la voz del maestro. No hay otra cosa más importante que debe de existir para el hombre antes de emprender sus labores que recurrir a Dios para escuchar qué es lo que Él tiene para nosotros. Pues Pedro no se encontraba al momento en esa multitud, mas sin embargo, cuando Pedro llegó con su barca, Jesús entró a su barca y le pidió que se retirase un poco y siguió enseñando. Aparentemente parecía ser que para Jesús el semblante o lo que ocurría al momento en Pedro no le era de suma importancia. Parecía ser que Jesús era apático o indiferente a que ese día a Pedro no le había ido bien, por cuanto no había logrado ni siquiera un charal para llevar a casa. Mas sin embargo, algo quería hacer Jesús para que Pedro entendiera algo tan importante, y aunque se trataba ya de la culminación de aquel sermón, de aquella predicación, de aquella enseñanza, aún todavía Pedro alcanzó a escuchar algo de lo que Jesús hablaba. Y es aquí, hermano, donde a veces pensamos y creemos que el Señor es apático o indiferente a lo que nos está sucediendo, a lo que estamos atravesando, y parece ser que a Jesús no le interesa que a veces nuestros bolsillos están vacíos, que nuestros canastos no tienen lo suficiente y que nuestras alacenas se están vaciando y que no alcanzamos a cubrir el presupuesto del día o de la semana, y a veces creemos que quizás el día de mañana quizás pueda ser mejor que el día de hoy. Pero quiero decirle una cosa, amado hermano, amado amigo: mientras nosotros no estemos al lado de Jesús para escuchar lo que Él dice, quiero decirle una cosa, que nosotros jamás podremos ser realmente bendecidos como Dios nos quiere bendecir. Porque si hay algo que Dios quiere hacer, es bendecir al hombre, es colmarlo de grandes bendiciones, es de abastecerlo de todas las cosas que Él necesita. Dios sabe que usted necesita comer, que usted necesita vestir, que usted necesita cubrir el gasto familiar, el gasto semanal, el gasto del mes. Pero quiero decirle una cosa, que a través de este relato nos damos cuenta que aquellos hombres que escuchaban la voz o la predicación de Jesús, cuando aquellos hombres llegaron de la pesca, fueron ignorados por un momento, porque había algo más importante que escuchar que la noticia que traían aquellos hombres que venían de la pesca. A veces nosotros nos comportamos, hermanos, como gente secular. A veces nosotros ignoramos que tenemos a un Dios todopoderoso. A veces ignoramos que el que crió los cielos y la tierra está en nuestras vidas, se encuentra en nuestros medios, y que ese ser se llama Jesús. Como Pedro, como aquellos pescadores que, viniendo de aquel lugar donde ellos habían pescado y no habían logrado su objetivo, parecía ser que ellos estaban completamente ajenos de la realidad, que Jesús se encontraba en ese lugar, que Jesús se encontraba dando las buenas nuevas de salvación. A veces nosotros ignoramos a Jesús.
A veces nosotros nos comportamos como gente secular y nos enfocamos a nuestros asuntos, nos enfocamos a las cosas que nosotros necesitamos y las vemos como mayor prioridad, y creemos nosotros que el hacer uso de nuestras habilidades, de nuestras capacidades, de nuestra vocación, no necesitamos al momento a recurrir a Jesús antes de prender el camino para ir a nuestros labores. Quiero decirle una cosa, hermano, ya que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de tomar en cuenta al Señor en todos nuestros caminos. Pero quiero decirle y mencionarle aún más de este gran relato, porque aún Jesús, viendo los rostros de ellos tristes y desanimados y cansados, porque así habían llegado ellos completamente con la moral por los suelos, porque no habían logrado lo deseado, mas sin embargo Jesús quiso que escuchasen un poco más de lo que Él estaba enseñando allí en ese lugar. Quiero decirle, hermano, que si nosotros nos damos un espacio, que si nosotros, hermano, damos un tiempo suficiente para escuchar lo que Jesús tiene para nuestras vidas, quiero decirle que nos va a ir de maravilla. Sí, la palabra de Dios nos dice, hermano, que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. Pero tristemente y lamentablemente parece ser que nosotros nos guiamos y nos enfocamos a las añadiduras antes de enfocarnos al reino de Dios. Por eso es que a veces las cosas no nos salen. Por eso es que las cosas no nos resultan de una manera favorable, porque nosotros, hermano, primero emprendemos las cosas que a nosotros nos conviene, que a la óptica de nuestros ojos literales o físicos, hermano, le agradan, y quiere satisfacer el yo de una forma o de otra, recurriendo a sus capacidades, a sus propias habilidades, sin consultar al Señor, para que el Señor le provea lo que Él necesite. Pero la misericordia, la gracia, el favor de Dios lo vemos aquí, que aún pidiéndole a Pedro que se hiciese un poco hacia atrás, a la orilla, desprendido de aquella parte de donde se encontraba lo seco, empezó a enseñar. Pero una vez que culminó con su mensaje, entonces le dijo a Pedro: boga mar adentro. Y es aquí donde usted y yo tenemos que retornar a una reflexión, hermano, muy profunda. A veces nosotros, hermano, creemos que las cosas van a resultar a nuestra manera, pero el Señor nos dice nuevamente: hay que emprender de vuelta el camino e ir tras aquellas labores, porque ahora las cosas serán diferentes. Solo bastaba que el apóstol Pedro escuchase lo que Jesús tenía, no solamente para aquella multitud, sino para aquellos que se encontraban también en la barca. Y cuando empezaron a remar, se escuchaban aquellas palos que ellos traían, hermano, donde metían aquellas para empezar a empujar el barco hacia adentro. Otra vez un nuevo esfuerzo, otra vez a sudar, otra vez a sacrificarse, pero ahora, hermano, iban de una forma diferente, porque allí en medio de ellos iba Jesús. Cuando usted, hermano, invita a Jesús en sus labores, cuando usted invita a Jesús en todo lo que usted emprende, no importa que sea tan sacrificado, no importa que lo vuelva a hacer de nuevo, quiero decir que las cosas van a resultar de una forma diferente. Llegando hasta el lugar indicado, entonces le da la orden Jesús a Pedro y dice: echad la red. Y Jesús rápidamente ve la actitud de Pedro, porque Jesús ve nuestra actitud. Jesús ve nuestro comportamiento al momento de cuando Él da la palabra. ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cuál es nuestro comportamiento al momento? Pero Pedro le dice: hemos trabajado bastante,
Nos hemos esforzado bastante, pero al ver los ojos de Jesús logró que Pedro entendiera algo que no había entendido y que quizás usted también, hermano, no ha entendido. Que las cosas no se hacen a nuestra manera, que las cosas se hacen a la manera del Señor. Pero lo que dice el apóstol Pedro fue lo que provocó que la llave de la bendición se abriera, que el código de Dios se activara y que nuevamente Pedro se diera cuenta quién era ese ser divino que iba con ellos. Pero Pedro contestó: mas en tu palabra la echaré. Y Pedro aventó la red, lo hizo en la palabra del Señor. La Biblia nos dice en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 17 que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor, dando gracias a Él. Cuando nosotros no tomamos en cuenta el nombre del Señor, cuando nosotros no invocamos el nombre de Jesús en todas las necesidades, en todas las circunstancias que nos encontremos, quiero decirle una cosa, que nosotros nos privamos de la bendición de Dios. Pero cuando Pedro dijo: la echaré en tu palabra, mas en tu palabra la echaré, cuando aventó la red, quiero decirle una cosa, que así como reprendió los vientos que le obedecieron, así como le obedeció el mar que se partió en dos, así le obedecieron todos aquellos seres, todos aquellos peces a la voz del Maestro. En las profundidades de las aguas oyeron la voz de ese ser maravilloso que se llama Jesús, y todos, una enorme cantidad innumerable de peces que llegaron y solitos entraron en las redes. Es que Dios manda la bendición. Dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todas las bendiciones emanan de Jesús. Si nosotros somos inteligentes, hermano, y nosotros invocamos el nombre de Jesús en todas las necesidades, las cosas van a ser diferentes. Si usted ve que las cosas no están marchando de una manera favorable y que no haya qué hacer, es el momento que usted empiece a invocar el nombre de Jesús. Como dijo Pedro: mas en tu palabra la echaré. Tengo que tomar en cuenta la palabra de Dios. Entonces Pedro empezó a darse cuenta que la palabra de Dios tiene un gran poder, una gran autoridad, que aún Pedro no se explicaba cómo al momento de caer las redes y al momento de extenderse aquella enorme cantidad de peces entrarían rápidamente para ser pescados. Entonces empezó a gritar Pedro a otros que les ayudasen, porque realmente la bendición era grande. Dios quiere bendecirlo, hermano, hermana, en grande manera, de tal manera que usted comparta la bendición, de tal forma que usted comparta a otros de lo que usted recibe de parte de Dios, porque usted conoce el código, porque usted sabe que en la palabra del Señor hay poder, pues por medio de la palabra fueron creadas todas las cosas. Como dijo aquel hombre: tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Esto quiere decir que la palabra de Dios tiene una gran autoridad, un gran poder, y que cuando usted y yo la tomemos en cuenta y todo lo que hacemos en el nombre del Señor, en el nombre de esa palabra poderosa, viene la bendición de lo alto. Entonces Pedro se dio cuenta y dice que se postró y le dijo: sé propicio a mi pecador. Se dio cuenta Pedro realmente que era un hombre que le había fallado a Dios y que había dudado en un momento y que no le había tomado en cuenta anteriormente, como usted y yo a veces no lo hemos tomado en cuenta y las cosas no resultan. Pero creo que hoy las cosas serán diferentes. Llegaron con noticias maravillosas, llegaron a casa, abastecieron, la compra fue exitosa, todos fueron bendecidos. Dios quiere que todos sean bendecidos por usted, hermano, todos los suyos.
y todos los que le rodean. Dios quiere que usted sea un canal de bendición para todos, pero usted tiene que tomar en cuenta la palabra de Dios. Yo quiero invitarlo a que digamos juntamente con Pedro: más en tu palabra lo haré, más en tu palabra lo desarrollaré, más en tu palabra trabajaré. Todas las cosas que hagamos, amado hermano, hay que hacerlos en la palabra de Dios. Nosotros no somos gente secular, nosotros somos gente que conocemos al Señor. Sabemos en qué radica la bendición, sabemos en qué consiste. La bendición consiste en buscar a Jesús, en oír su palabra, en oír su voz, y todas aquellas cosas vendrán por sí solas por voluntad de Dios. El Señor sabe lo que te falta, el Señor sabe de lo que tú careces, Él sabe que tú le necesitas. Yo quiero invitarte a que le diga juntamente conmigo: Señor, esta vez será diferente. Voy en tu palabra lo haré. Quiero invitarte a que hagamos una oración en el nombre de Jesucristo y le pidamos a Dios perdón como lo hizo Pedro. Le digamos: Señor, será diferente. Ahora te voy a tomar en cuenta en tu palabra, Señor, en tu nombre sagrado, en tu nombre poderoso, Jesús de Nazaret. Tú has dicho que todo lo que pidamos creyendo en tu nombre lo recibiremos, Señor, y creemos a tu palabra, creemos a ella, Señor. Te pido que juntamente con todos mis hermanos, Señor, que todos aquellos faltantes, aquellas cosas de las cuales carecemos, Señor, y no están al momento para hacer uso de ellas para beneficiar a los nuestros y sean bendecidos, te pedimos que nos perdones. Hoy será diferente, Señor. Necesitamos oírte primeramente a ti antes de salir a cualquier lugar. Te tenemos que tomar en cuenta y hacerlo en tu nombre, hacerlo en tu palabra. Perdónanos, Señor, porque si carecemos es por nuestra culpa. Si nos faltan tantas cosas es por nuestra culpa, Señor. Y tú nos has dicho a través de este relato que las cosas se hacen a tu manera. Más ahora, más en tu palabra, Señor, lo haremos. Más en tu palabra, Señor, lo haremos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito eres para siempre, porque lo adoramos. Tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? El momento en que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Es su camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo Él abre el mar.
aguas no te ahogarás. Pasa como el ave que el mar atravesó. En el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llámase hombre con fe, solo en abrir mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú vas a dar, y ahí tú vas a volar. El himno de victoria, cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. En el nombre del Señor el himno de victoria. Al otro lado canto. Gracias, Señor. Al otro lado canto. Al otro lado Aleluya. Gloria a Dios. Quiero invitarles antes del cierre de este servicio a que nos unamos y nos solidaricemos juntamente con nuestros hermanos, la familia López, para que Dios los bendiga, Dios los ayude y Dios les dé fuerzas, les dé fortaleza en esta etapa que están atravesando. Quiero invitarles a que pidamosle a Dios con todo nuestro corazón que el Espíritu Santo consuele sus vidas. Señor, es difícil dar gracias, Señor, pero tu palabra nos dice que debemos dar gracias en todo y por todo, Señor. Y sé que la familia López, Señor, tú le has dado mucha fortaleza y que no ha sido tampoco fácil para ellos, pero también sé, Señor, que tus promesas son fieles y son verdaderas, porque sé que nuestro hermano Francisco López está en ese hermoso lugar adorando tu nombre, Señor, juntamente con todos los santos. Pero la familia aún todavía, Señor, que peregrina aquí, necesita de tu Espíritu Santo, necesita de tu fortaleza. Nuestra hermana Olga, su esposa, sus hijos, sus hijas, sus nietos, fortalécelos. No les dejes de tu mano en ningún momento, Señor. Ellos son maduros en tu palabra y saben, Señor, que tu palabra es fiel y que es verdadera. Te pido, Señor, que les des fuerzas a cada uno de ellos, que les des consuelo a través de tu Espíritu Santo, ya que es el Consolador. Cuídalos, guárdalos, protégelos, cúbrelos con tu sangre poderosa, Señor, a cada uno de ellos. A nuestro hermano David, Señor, bendícelo, sé con él, con su familia, Señor, y con la iglesia que ahora está él pastoreando. Bendícelos, no los dejes de tu mano, protégelos, cúbrelos con tu sangre poderosa, en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor, por la fe en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, gracias, Jesús, sé con ellos, te adoramos. Gracias, Cristo. Mis hermanos, Dios me los bendiga ricamente, Dios los guarde, el Señor sea con ustedes. Hasta la próxima, nos estaremos viendo por la fe.